Hola, les damos la bienvenida a Avatares en Conversación, la sección audiovisual de Avatares de la Comunicación y la Cultura, la revista académica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos interesa conversar sobre el rol político y social de la Universidad Pública Argentina. Más allá de sus funciones tradicionales de docencia, investigación y extensión, la Universidad Pública Argentina ha tenido a lo largo de décadas un rol fundamental en la forja de nuestro espacio público. Hoy en día, su pertinencia social, su relevancia, incluso su existencia misma, se están viendo seriamente cuestionadas. Pero también su capacidad de movilización, su capacidad de convocatoria colectiva se reafirma. Para conversar sobre estos temas, hoy invitamos a Cora Gamarnik, profesora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, y a Liliana Elsegud, profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda y secretaria de Extensión de la misma institución. Bienvenidas. Para empezar esta conversación, queríamos en este primer bloque focalizar sobre como una especie de mirada sobre el lugar político que ha tenido la universidad en nuestro país. En general se suele revisitar la reforma del 18, el Cordobazo, como momentos clave donde la universidad salió más allá de sus muros, ¿no?, conformándose como un actor político, pero claramente esos no son los únicos momentos donde la universidad ha tenido roles relevantes. Uno puede pensar, la resistencia en la década de los 90 o incluso hace muy poquitos días, el 23 de abril, una marcha masiva en todo el país donde se movilizó más de 800.000 personas en distintos puntos en defensa de la universidad pública. En este sentido, quería preguntarles respecto, de sus impresiones de este suceso, de este fenómeno tan reciente como fue la manifestación del 23, vista como acontecimiento histórico, si se quiere, y al mismo tiempo, como cuáles serían, en estas últimas décadas, desde el retorno de la democracia, si se quiere, cuáles fueron momentos clave, agendas, temas, sujetos, ideas fuerza potentes de la universidad de cara a la sociedad. Bueno, muchas cosas, vamos a ver si logramos sintetizarlas en pocos minutos, pero me interesa mucho esto de los momentos históricos en donde la universidad fue un factor clave de generación de acontecimientos histórico-políticos. Vos mencionaste la reforma del 18, estamos hablando década del 20, el Cordobazo, fines de los 60, principios de los 70, las grandes marchas contra el neoliberalismo y contra los intentos también de recortes presupuestarios y de ahogamiento de las universidades en la década de los 90. Tenemos también lo que fue la noche de los bastones largos, ¿no?, que fue el origen también de lo que vamos a hablar del Córdoba. Me parece que esos acontecimientos y poner la marcha del 23 y lo que nos está pasando ahora en línea histórica es revelador, ¿no? Porque siempre que tenemos esa mirada histórica nos distancia un poco del presente y nos permite mirarlo justamente con una visión también un poco esperanzadora, porque lo que lograron todas esas luchas universitarias siempre fue avance en la consecución de los derechos, ¿no? Pensemos que la reforma del 18 permitió democratizar el acceso de quienes son los que podían acceder a la universidad. Se dio la libertad de cátedra, antes de la reforma del 18 solo los sectores y los hijos del poder podían estudiar. La reforma del 18 fue con base epicentro en Córdoba, de una valentía y de una avanzada impresionante que modificó la vida del país como era hasta entonces, o sea, no solo de quienes iban a la universidad, sino de quienes se veían beneficiados por todo lo que la reforma del 18 implicó. Mencionamos el Cordobazo es otro granito, ¿no? Con las universidades intervenidas por la dictadura de Onganía, tenemos el Cordobazo que venía de una gran represión de las universidades, justamente sin autonomía universitaria, ¿no? Con represión, con encarcelamientos, con decenas de docentes cesanteados, renunciados. Entonces, lo que permitió el Cordobazo fue una lucha popular, que en ese momento además se dio el ejemplo en las calles de cuánto estaban dispuestos a defender los derechos conquistados tanto de los obreros como de los estudiantes, y se dio esa conjunción, además de una lucha obrero-estudiantil, ¿no? En muchos casos, además, en el Cordobazo eran las mismas personas, porque en ese momento de la década del 60 los estudiantes podían ser obreros y los obreros eran estudiantes universitarios. Entonces, se dio en los casos que eran las mismas personas, por supuesto, luchaban tanto por las mejoras salariales y las reivindicaciones de los trabajadores como de las reivindicaciones de la universidad. Pero cuando no se dio una unión
en solidaridad, y más en lo que fue en las calles esos días del Cordobazo. Bueno, en los 40 años de la democracia tenemos muchísimos otros hitos, ¿no? Digamos, no podemos recordar todos, pero sí para mencionar algunos, todas las luchas universitarias durante el menemismo y en los 90, lo que implicaron los grandes recortes. Acá tenemos la lucha por el edificio. Este lugar en el que estamos fue producto de grandes luchas, casi perdimos un cuatrimestre entero para pedir que tener aulas para cursar. Y ni que hablar la lucha contra el recorte del efímero en aquel momento ministro de Economía López Murphy. Entonces, para ir cerrando esto, pero bueno, después seguimos hablando de la importancia de la marcha del 23. Me parece que de todas esas enseñanzas lo que queda es que intentar arrodillar a las universidades, es meterse con un factor social muy poderoso, muy activo, muy pensante, muy crítico, que cuando logramos juntarnos todos, logramos a veces torcer el destino, ¿no? De lo que nos quieren hacer. La marcha del 23, ahora si querés lo conversamos más a fondo, pero fue un ejemplo de eso. Logramos juntarnos todos y todas, agrupaciones de distinto color, docentes, rectores, directores, graduados, no docentes, estudiantes, todas las agrupaciones, todos los sindicatos. Fue muy poderoso lo que pasó ese día. Ahí Cora hablaba de las universidades, nos juntamos todes, en general, existe cierto sentido común, ¿no? Que tiende a fragmentar ese todes o esas universidades, ¿no? Y dividirlas, si se quiere, entre algunas universidades de creación más reciente, ¿no? Que, de las últimas 2 décadas, por lo general situadas en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, y a las que se les suele asignar, en este sentido común, una función que sería más social, que se contrapondría con la función más académica o incluso política que se suele atribuir a las universidades centenarias. Y en este sentido, Liliana, te quería preguntar cómo ves vos esa dicotomización, cómo funciona esa dicotomización, y también preguntarte cuál crees que es la politicidad específica de estas universidades que dialogan con nuevos territorios, con nuevos sujetos, que amplían ese plural de las universidades, ¿no? Bueno, en principio, a mí me gusta mucho pensar la creación de estas universidades que, como vos bien decís, en su mayor cantidad conurbanas, entendiendo que la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente el conurbano tiene más de 15 millones de habitantes, ¿no? Porque a veces hablan de las universidades del conurbano en términos de ¿cuántas universidades? Bueno, cuánta gente también, ¿no? ¿Cuántos argentinos, argentinas habitamos esos territorios? Nosotros fuimos creados y me parece que va a ser un hito, en el futuro histórico, ya es histórico, en un momento de avance profundo del campo nacional y popular, de las políticas públicas, de fundamentalmente en este caso la restitución del derecho a la educación. Y en ese avance del campo nacional y popular en términos de derechos, en términos de empleo, en términos de bienestar general, la educación es una posibilidad que muchas y muchos se proponen teniendo algunas otras cosas inmediatas resueltas. Y es así que nuestras universidades, en sus comienzos y todavía aún en la actualidad, tenemos entre un 80 y un 90% de primera generación de estudiantes universitarios. Universidades de cercanía, territorializadas, que compartimos territorio. A mí me gusta mucho decir, aunque parece un poco que no le gusta mucho a la universidad y a la academia sobre todo, una organización más, una institución más de nuestro territorio, con una particularidad, con un rol específico que es la educación superior, donde formamos profesionales, investigadoras, investigadores, pero en nuestro caso, en el caso de la Universidad de Avellaneda y en casi todas las universidades, pero voy a hablar por mi universidad, nosotros tenemos desde el primer día un respeto y una intención de construir conocimiento situado para acompañar a esas organizaciones de nuestros territorios en la solución de problemas. No creemos que la universidad por sí sola, y si se quiere ahí está la politicidad, ¿no? No creemos que la universidad por sí sola, por sus investigadores que trabajan un montón, por sus docentes, pueda dar cuenta
de la solución de los problemas de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro sistema democrático. Creo profundamente que es con otros no universitarios, quienes padecen los problemas y quienes todos los días crean conocimientos y saberes para poder hacer frente a esos problemas y seguir adelante, ¿no? Entonces creo que en el diálogo entre la universidad y los universitarios y los no universitarios, con saberes, con conocimientos, creo que el esfuerzo que nosotros debemos hacer es sintetizar en un conocimiento que supere esas parcialidades. En el próximo bloque vamos a conversar acerca de las representaciones socialmente vigentes en torno de la universidad. En este segundo bloque queremos hacer un diagnóstico acerca de las representaciones sociales, las creencias, los valores socialmente atribuidos a la universidad. Porque de alguna manera podríamos pensar desde las ciencias de la comunicación que no llegamos a comprender un diagnóstico o una idea acabada del lugar que ocupa el universitario para una sociedad si no atendemos a las representaciones que la sociedad le atribuye a lo universitario, a las expectativas sociales que colocamos sobre la universidad, entre otras cuestiones. Y en ese sentido quería preguntarles qué piensan en relación con si existen transformaciones en torno de las creencias sociales en la relación entre universidad y ascenso social, o entre universidad y desarrollo nacional, o soberanía nacional, o entre universidad y producción de conocimientos socialmente relevantes. ¿Creen que estas relaciones se han transformado en los últimos tiempos? ¿Creen que, sin embargo, existen continuidades? O sea, que seguimos pensando a la universidad en esas claves o no. Y si acaso la universidad sigue siendo depositaria de algún tipo de imagen de sociedad modelo, ¿no?, a la que desearíamos llegar. Bueno, yo siempre digo hace muchísimos años que la Universidad Argentina para mí es casi la única institución, organización estatal que goza de prestigio social, definitivamente. La muestra la marcha del 23, ¿no? Creo que nosotros y nosotras, universitarios, tenemos que hacer honor a esa idea que tiene el pueblo argentino, la sociedad argentina respecto a la universidad. La universidad siempre genera transformaciones, porque genera transformaciones en las personas que habitamos la universidad. En tanto accedemos, siendo estudiantes, a teorías, a conocimientos, a debates y a reflexiones que nos van cambiando a medida que avanzamos en nuestra carrera como estudiantes, luego si somos docentes, si somos gestión de la universidad. Así que creo que la universidad es una organización trascendente en todas las sociedades, pero la nuestra, como recién hablaba Cora, con todos los avatares, ¿no?, de esta universidad que hoy tenemos, en términos de participación popular, en términos de lucha, ¿no? Me parece que es una organización fortalecida, pero al mismo tiempo que tenemos que hacer el esfuerzo de salir de estas paredes, ¿no?, de enterarnos de lo que pasa fuera de las aulas, de poner una universidad en movimiento, ¿no?, en movimiento hacia el afuera, teniendo una escucha atenta de lo que allí afuera pasa, construir teoría que dé cuenta de esos problemas que tenemos en la actualidad, porque a veces también nos enamoramos de nuestras teorías, de lo que sabemos, de lo que investigamos, y a veces puede pasar que no va muy acorde con lo que por afuera de nuestras paredes sucede. Pero me parece que la Universidad Argentina tiene una potencialidad enorme y nada, creo que tenemos que seguir adelante en esa sintonía, ¿no? Universidad, organizaciones y nuestro pueblo y nuestra patria por delante para que nos guíe hacia dónde vamos. Y en ese sentido, digo, bueno, si acaso los problemas sociales se van transformando, las demandas sociales se van transformando, la universidad también, en diálogo con la sociedad a la que pertenece, en la que está inserta, bueno, también va transformando la manera en la que se percibe a sí misma y la manera en la que le habla a la sociedad. Y en ese sentido, digo,
partiendo de, bueno, algún diagnóstico respecto de lo social, ¿no? y del lugar que la sociedad le atribuye a la universidad, ¿cuál te parece, Cora, que podrían ser ideas fuerza, ¿no? Desde las cuales la universidad hoy podría enunciarse a sí misma, hablarle a la sociedad, hablar de la sociedad, integrarse o proponer incluso modelos de sociedad deseable o modelos de país? Me gusta la pregunta porque estamos en un momento muy de reacción y de defensa, y la pregunta abre a imaginar también qué universidad queremos. Porque no es perfecta la que teníamos ni la que tenemos, y porque, coincido, tenemos que pensar qué más. Yo creo que parte de nuestro desafío es decir, queremos una universidad no solo que genere movilidad social, sino que genere igualdad de oportunidades, un mundo más justo, más solidario. Entonces, está bueno pensar que aún en este momento donde estamos asediados, donde estamos bajo ataque, tenemos que imaginar qué universidad queremos. Y en ese sentido, me parece que parte de nosotros, ¿no? En mi caso y acá en la carrera de comunicación, pero en las ciencias sociales en general, también nos atacan especialmente por nuestra capacidad de explicación y de visualización de esos problemas, ¿no? O sea, pero me parece que tenemos que agudizar y profundizar la conversación con otros sectores sociales, ¿no? O sea, de los que no vienen ni van a pisar nunca una universidad. ¿Por qué la tienen que defender? Me parece que ahí hay un diálogo que nos debemos más en profundidad. No digo que no lo hagamos, pero creo que hay que sí poner más fichas en eso. Tener una universidad te cambia la vida. Si tenés un río contaminado, en la universidad se puede saber qué pasa. Si vas al médico, si vas a un veterinario, para entender cómo funciona el estereotipo social, cómo funcionan los prejuicios, cómo funciona el sentido común, cuál es esta batalla cultural que están dando contra, justamente, por ejemplo, los empleos públicos. Para todo eso nosotros podemos dar argumentos, para ver por qué no, digamos, las teorías oscurantistas o las teorías esotéricas sobre la vida, el poder, la política que estamos viviendo ahora también, para pensar por qué una universidad abierta, libre, democrática, que favorezca el pensamiento crítico, eso no es adoctrinamiento, al contrario, es libertad de pensamiento. Entonces, para todo eso necesitamos salir de nuestras paredes, poder dar esos debates, muchas veces investigamos esos temas, pero las propias dinámicas de la universidad hacen que nos hablemos entre nosotras, entre nosotros. Creo que tenemos que pensar ahora una universidad de más puertas abiertas, y eso me parece muy importante. En el próximo bloque vamos a conversar acerca de los futuros que imaginamos, que deseamos para la universidad. En este tercer bloque queremos conversar acerca de los futuros imaginados, deseados para la universidad. Porque en estos últimos tiempos hay algunos fantasmas, viejos fantasmas, que hemos visto retornar. El fantasma del arancelamiento, ¿no? Por ejemplo, que amenaza algunas de las conquistas más importantes de nuestra universidad pública argentina. Pienso en la gratuidad universitaria, pero también en el acceso irrestricto. También medidas concretas de ahogo presupuestario han venido que ponen en cuestión, y también de deslegitimación del quehacer universitario, ¿no? Que ponen en cuestión otros baluartes muy importantes de nuestra universidad, como la libertad de cátedra o la autonomía universitaria. En este sentido, quería preguntarles qué legitimidad social creen que tienen estos fantasmas, ¿no? Que vuelven una y otra vez a asediar a la universidad, y si acaso es posible pensar que esos fantasmas también tuvieron como contracara una reactivación de capacidades de resistencia y de movilización que tal vez no estaban organizadas, que no estaban reunidas, y que de repente vuelven a convocarse, ¿no? Y a mostrarse en el espacio público. Retomando la pregunta anterior que yo decía, bueno, para mí es, ¿no? La universidad sigue gozando de prestigio social. Por supuesto que la respuesta de quienes quieren arancelar, quienes trabajan en el desfinanciamiento de la universidad, en el posible arancelamiento, lo que van a hacer campañas de desprestigio, que ya las estamos sufriendo. Pero yo quiero ser optimista en esos términos, en que la sociedad, vuelvo, el 23
hemos mostrado y la sociedad argentina mostró la intención de que está todo bien, pero con la universidad nos calmamos. La gratuidad es un logro del pueblo argentino, en términos de, bueno, hubo un gobierno que escuchó, un gobierno que pensó y que entendió eso de que sea más popular en términos de abrir, de ampliar en cantidad de estudiantes la universidad para producir las transformaciones productivas, estratégicas de la Argentina. La gratuidad no fue una dádiva, la gratuidad fue una apuesta allá en el año 49 de una Argentina que tenía un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico de país de avanzada, y para eso necesitas universitarios. Por eso necesitas técnicos, personas formadas. Bueno, en momentos en donde las políticas públicas son todo lo contrario, claro, la universidad, ¿no? Entre comillas, voy a decir esto, ¿para qué sirve? Entonces es un gasto inútil. Bueno, yo aspiro a que todas y todos, universitarios y no universitarios, conservemos, ¿no? Ese espíritu de cuidar a la Universidad Argentina, porque, bueno, nos alimentó este atropello, si se quiere, a nuestra organización universitaria, alimentó la reacción que fue la marcha. Yo creo que soy optimista, o sea, creo que la vamos a cuidar, creo que no vamos a permitir que suceda el arancelamiento. Creo que vamos a luchar por el financiamiento de nuestras universidades para que todas y todos quienes quieran estudiar puedan hacerlo con libertad, y fomentar siempre, como decía la compañera, el pensamiento crítico, los debates. No les tenemos miedo a los debates los universitarios, nos preparamos para eso, y que podamos construir síntesis. Y que podamos continuar con esto tan grande que es y modelo. En América Latina la Universidad Argentina es un modelo. Continuar con esto porque es bueno para nuestra patria. Hay una pregunta que es la que vos formulaste en el bloque anterior, que tiene que ver con qué universidad queremos, ¿no? Que es una pregunta que nos estamos haciendo como colectivo, digo, ¿no? Que hoy lo conversamos aquí nosotras, pero es una pregunta pública para toda la comunidad universitaria, incluso más allá de ella, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos ahondando en esa idea de qué universidad queremos, también podemos imaginarnos qué futuro imaginamos para la idea de universidad en las sociedades de los años venideros, ¿no? ¿Qué lugar va a tener lo universitario, si acaso quisiéramos imaginarlo, en los años que vienen? ¿Qué lugar nos imaginamos o qué representaciones nosotros mismos desde la universidad nos damos acerca de nuestro lugar futuro? ¿Y qué pistas tal vez arroja para pensar eso la marcha del pasado 23 de abril, en términos de su visualidad, de su puesta en escena, de su ocupación del espacio público, de los miles de carteles, ¿no? Que de alguna manera enunciaban algo del sentido social de la universidad hoy y mañana, ¿no? Bueno, quiero decir tantas cosas ante esa pregunta que espero poder hacerlo en tiempo breve. Una, retomar lo que ella mencionaba de la gratuidad, ¿no? La gratuidad no es una dádiva, es un derecho, y también es histórica. O sea, en un momento dado se dio y en un momento dado se quitó. La dictadura militar aranceló. La dictadura militar, la última dictadura militar del 76 al 83, no solo secuestró profesores, asesinó, etcétera, todo eso que sabemos, pero que tenemos que seguir explicando, contando y transmitiendo, sino que también impuso el ingreso restricto. Entonces, las primeras manifestaciones durante la dictadura fueron, antes todavía de las de 1982, a fines de 1981, en contra del arancelamiento. Poquitos estudiantes, 200, o sea, hay una defensa de lo que es la universidad pública, gratuita, de calidad, que está como que nos corre por las venas históricas de este país. Yo creo que el 23 se expresó eso, se expresó
cuánto estamos dispuestos a dar por defender esto que es de lo mejor que tiene el país, porque claramente hay un montón de cosas que estaban mal y que hay que resolver, pero las universidades, la cantidad de universidades nuevas que cambiaron la vida de decenas y decenas de personas y de familias y de barrios enteros, es lo que salimos a defender. Hubo pueblos y ciudades del interior donde el 23 fue la marcha más importante de la historia después de los festejos del Mundial. O sea, es muy importante lo que pasó. Vos hablabas de la visualidad. Hay algo acá muy fuerte que nos pasa, que es no solo las banderas de las facultades, de los centros de estudiantes, de las distintas carreras, sino que había una multiplicidad de carteles donde muchos estudiantes, docentes, llevamos nuestro cartel. O sea, además de lo que quiero decir como en defensa en general de las universidades, quiero decir esto en particular, lo digo yo, ¿no? Es un fenómeno también de época, subjetividades muy particulares, muy individuales, un lenguaje muy de redes sociales que vemos que no queda solo en las redes sociales. Hay un círculo ahí de redes sociales que vuelve a las calles, ¿no? Porque fueron pequeños hashtags, ¿no? Los carteles en distintos formatos, distintas materialidades. Y al mismo tiempo eso vuelve también a circular en las redes. O sea, me parece que tenemos que estar atentas también, atentos a esas nuevas formas del decir, a esas nuevas convocatorias. Muchos estudiantes se convocaron en esto porque había justamente una convocatoria amplia, no sectorizada, de unión de muchos sectores, de diversidad de edades. Hay muchas enseñanzas que la marcha nos dejó, y que me parece que, no es una sola marcha lo que puede modificar una realidad política y social tan dramática como la que estamos viviendo, pero sí creo que es un hito al que vamos a volver. Y para tomar la otra parte de tu pregunta respecto de la universidad que queremos, de qué futuro, a mí me parece que también tenemos que, en este momento es más urgente que nunca pensar en qué tipo de país queremos vivir, en qué tipo de país vinculado a la ecología, al salvataje de la tierra, de la pluralidad y la diversidad, de los derechos sociales conquistados, de los avances del feminismo que nos enseñó tanto y que no queremos perder. O sea, y en ese sentido las universidades, todas las universidades públicas, tienen un lugar fundamental para seguir ampliando y explicando. A mí me parece que hoy es central nuestra imperiosa necesidad de explicar qué es lo que hacemos acá adentro, ¿no? Que la gente dice, bueno, está bien, defiendo a las universidades. Lo que ella decía antes son la institución de más valoración, más que todas las otras instituciones, más que el Parlamento, más que los medios de comunicación, más que la Iglesia. O sea, hay estudios de opinión pública que muestran que tiene 85, 90% de valoración propia. Y entonces me parece que tenemos que hacer honor a esa valoración, profundizando la democratización, profundizando la igualdad que generamos, profundizando el romper las paredes que nos limitan, que nos encierran un poco acá adentro, y que la sociedad efectivamente pueda conocer por qué está bien que se financien las universidades públicas. Me parece que ahí tenemos un gran desafío. Bueno, muchísimas gracias, Cora, Liliana, por habernos acompañado en este episodio de Avatares en Conversación. Y llegamos así al final de nuestra tercera emisión y esperamos encontrarlas en la próxima.